Vamos a iniciar nuestra adoración que a Él pertenece. Para iniciar les invito a que abran sus himnarios para cantar el número 200. Número 200. Vamos a cantar. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Vamos ahora a cantar el número 130. Número 130. Vamos a cantar. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Otro que pueda salvar las almas. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y
ni una vez, ni una vez, cuando rechaza a los pecadores, ni una vez, ni una vez, conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay por Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. Hay otra dádiva como Cristo, no la hay, no la hay. Ha prometido el estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay por Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. Número 97. 97. Vamos a cantar. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de Él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia Él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con Él
Les invito, hermanos, a que por favor sirvan ponerse de pie. Hermano Jorge nos lleva a Dios en oración, por favor. Aprovechamos este momento, Señor, para darte las gracias por un día más de vida que nos brindas, la oportunidad de ver la naturaleza, de estar aquí en tu casa, rindiéndote honor y glorificándote, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Aquellos que no han podido, bendícelos y cuídalos en su camino. Y los que no han podido por alguna otra razón, también ten piedad de ellos y misericordia. Señor, que los trabajos de esta noche, de esta tarde, de este día, sean de tu agrado en términos de la oración y tu palabra, Señor. Bendícenos a todos y danos la capacidad de poder entender, internalizar y practicar lo que aquí aprendamos en el día de hoy. Que sea todo esto en petición y en honra de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, estamos reunidos con el propósito de iniciar, o más bien de seguir adelante con el estudio de la Biblia, para que de esta manera podamos entender cómo vivir. El día de ayer, gracias a nuestros Padres Celestiales, estuvimos allá con los hermanos de Fireball o algo así. Yeah. Y pues estuvimos allí algunos hermanos, no los que pensábamos que iban a ir, el número, pero sí los pocos que estuvimos contentos y alegres porque estuvimos meditando en las cosas del Señor. Y desde el salmista dijo, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y la iglesia del Señor Jesucristo en nuestros días sigue con esa palpitación en que nos alegramos cuando alguien nos dice, a la casa de Jehová iré. Algunas ocasiones salimos a invitar y muchas personas nos dicen, allí nos vemos. Y nos da gusto, nos alegramos, nos animamos. Y ya cuando estamos aquí, pues nos damos cuenta que no se presentaron. Pero de cualquier manera, el invitado de honor está entre nosotros. Amén. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Sí. La condición que nos ha puesto es que estemos en su nombre. Y gracias a su palabra podemos entender esto, y aquí estamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo adelante con el estudio de su palabra, por medio de la cual podemos seguir viviendo, conociendo y venciendo los problemas que la iglesia tiene. Siempre los seguidores de nuestro Señor Jesucristo han tenido problemas. Desde que Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está ya el problema, de negarnos a nosotros mismos. No echar la culpa a los demás, ¿verdad? Porque la respuesta la tenemos nosotros. Y esto necesitamos tomar en cuenta el versículo 5 de Santiago. Versículo 5 de Santiago, el cual nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, esta sabiduría nos lleva a saber cómo conducirnos en la iglesia del Dios vivo. Cómo conducirnos. Es muy importante que usted y yo aprendamos cómo debemos conducirnos en la iglesia del Señor viviente, en la iglesia de Dios, la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre.
¿Por qué creen ustedes que es importantísimo que sepamos cómo debemos conducirnos? ¿Por qué? De eso depende nuestra salvación. De eso depende nuestra salvación. Y otra cosa, de eso depende el agradar a nuestro Dios. Porque si nos conducimos de una manera diferente a la establecida por el Señor, estamos rompiendo la comunión que hay entre Él y su iglesia. Entonces, es importante que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia, cómo debemos tratar, o más bien hacer, lo que el Señor Jesucristo nos pide para que no rompamos esa comunión que hay entre Dios y sus adoradores. ¿Recuerdan ustedes lo que le sucedió a los hijos de Aarón, el sacerdote, Nadab y Abiú? Dios los mató por presentar un fuego extraño. Un fuego extraño ofrecieron a Jehová. ¿Qué significa fuego extraño? No autorizado por Dios. Un fuego no autorizado por Dios. Entonces, cuando nosotros ofrecemos algo no autorizado por Dios, estamos también a punto de ser consumidos. Aquellas dos personas pues fueron consumidos inmediatamente por fuego. Ahora el Señor nos da oportunidad de que razonemos, de que aprendamos cómo debemos conducirnos en la iglesia del Dios viviente. No solamente aquí como hermanos, como iglesia, sino también donde quiera que estemos, necesitamos aprender cómo debemos conducirnos. ¿Cómo debo conducirme como padre? ¿Cómo debo conducirme como madre? ¿Cómo debo conducirme como hijo? ¿Cómo debo conducirme como estudiante? Etcétera. Hay un lugar muy especial para cada uno de los miembros de la iglesia. Y esta especialidad, hermanos, estriba en que tenemos el maestro de maestros. Estriba en que este maestro nos ha enviado al mundo para que seamos, ¿qué? Luz del mundo. Que seamos luz del mundo. Una luz que alumbre a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso es importantísimo que aprendamos, que pidamos de Dios la sabiduría para que sepamos cómo debemos conducirnos como iglesia, cómo adorar a nuestro Padre Celestial, a fin de que no haya pensamientos humanos que intervengan en la adoración a nuestro Padre Celestial. Él dijo ya, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son los de ustedes. Pero mucha gente en nuestros días, desviándose, dicen, pues así se oye más bonito, así me gusta a mí, así esto, así lo otro, y el mandamiento se olvida por seguir tal vez las tradiciones o opiniones o qué sé yo. Pero cada uno de nosotros debemos pedir la sabiduría a nuestro Padre Celestial para que Él sea quien dirija nuestros pasos y nosotros voluntariamente seguir estos pasos, porque estos pasos ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan las pisadas del Maestro? Al cielo. Al cielo, ¿verdad? A la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense lo que dice, estoy y estéis. El verbo en diferente tiempo. Tiempo presente y tiempo futuro. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está Él? Allá vamos a estar nosotros.
Pero para esto hay que seguirle conforme la sabiduría de Dios. Verso 6. 1:6, Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, condición, no dudando nada. Hermanos, nosotros, cumpliendo el mandamiento del Señor, oramos por los enfermos. ¿Tenemos fe en que Dios lo va a sanar? Sí, ¿Y por qué no sana? Porque la voluntad de Dios es otra de la voluntad nuestra. Sí. Nosotros debemos orar con fe y la decisión es de nuestro Señor. También la fe que usamos para orar ya nos ha enseñado que el tiempo en que Dios respondía a las oraciones inmediatamente ya terminó. Ahora andamos por fe y no por vista. Sería muy agradable de nuestra parte el decir, hermano Abel sea sano, o Raquel, o cualquier otro hermano que tuviera alguna deficiencia física, en el nombre del Señor sea sano, y que inmediatamente respondiera. Sería muy agradable en el aspecto físico, pero en el aspecto espiritual esto ya no sucede, porque ahora el Señor Jesucristo quiere que le pidamos por fe. Y lo que se obtiene por fe es algo que no se ve. Por eso la definición que da Hebreos 11:1 perdón, nos lleva a lo que dice el Señor Jesucristo a través de Pablo. La fe es la esperanza de lo que no se ve. De lo que no se ve. ¿Y cuál es nuestra esperanza de lo que no se ve? La vida eterna, ¿verdad? La vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo, o más bien, muchas gracias, hermano. Vemos que la fe actúa correctamente, porque a través de la palabra del Señor nos nace la fe. Una fe que nos está enseñando que Dios, para probarme su amor, no me va a curar un dedo. Me corté la uña. Dios me quiere y me la va a poner otra vez. No. Dios me quiere, pero por eso mandó a su Hijo, para que yo crea en Él y creyendo tenga vida eterna. No el dedo completo, vida eterna. ¿Y qué vale más? La vida eterna. La vida eterna, hermanos. Entonces debemos aprender esto. Dios no ha perdido su poder. Dios no ha perdido lo que es. Él es siempre. Le dijo a Moisés, ¿recuerdan las palabras? Cuando Moisés dijo, si me preguntan quién me manda o quién es, ¿qué les voy a decir? Soy el que soy. Sencillamente, soy el que soy. Y Dios es el que es. Amén. Gloria a Dios. Pero a través de la Biblia nos damos cuenta que ha puesto diferentes planes para que el hombre sea salvo. Dio a Noé las reglas, el plan para que hiciera el arca, por medio de la cual fue salvo él y su familia. Y el apóstol Pedro dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva, y hace mención a Noé y el arca. Entonces, hermanos, la fe nos salva, pero esta fe debe ponerse en práctica. El fruto de la fe es para vida eterna.
Nosotros necesitamos dar fruto. ¿Recuerdan la parábola de la higuera? ¿Qué dijo el Señor? Quería cortar. Córtala. No, no tiene fruto. Córtala. En otra ocasión, va también, ve una higuera y como no tenía fruto, ¿qué sucedió? Se secó inmediatamente. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Ah, mira, ¿tiene poder? Sí, tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Luego dice el Evangelio o la carta a los Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, esta palabra puesta en práctica produce vida eterna. Esta palabra no practicada nos lleva a otro lugar no deseado. Es algo que a muchos no nos gusta la palabra infierno. Pues Dios nos ayude para que no lleguemos allí. Porque allí va a estar ¿quién? El diablo y sus servidores. Ahí estarán. Imagínense nosotros ahí también con Él. Dios nos libre. Entonces, hermanos, la sabiduría que el apóstol, que Santiago nos está diciendo aquí, es indispensable para que sepamos nosotros cómo caminar, para que sepamos discernir entre el bien y el mal, para que tengamos la fuerza suficiente para dominar nuestros gustos personales que trabajan contra el espíritu. Tenemos muchos gustos personales, pero no todos trabajan contra el espíritu. A mí me gustan los zapatos negros. ¿Y qué tiene que ver con el espíritu? No. Absolutamente nada. Entonces es un gusto personal, pero no interviene en el plan de Dios para salvar al hombre. Sin embargo, si le canto a Él porque canto bonito, ¿interviene? En la oración nomás. Si le canto a Él porque canto bonito, ¿interviene? No, no. ¿Por qué? Sencillamente porque Él nos ha dicho, miren, cuando me canten, usen la mente para que sepan qué es lo que me están cantando, para que lo canten como a mí, o más bien como yo mando, no como a ustedes les parece. La oración, de igual manera, ha de ser una oración nacida de corazón. Todo es para salvación. Todo interviene en esto. Pero dice el Señor, y ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas, como ellos, que oran para ser vistos de la gente. Largas oraciones. Hacen largas oraciones, usan palabras que tal vez ellos entienden, creyendo, dice, que con su palabrería serán oídos. Mas tú cuando oras, dice, métete a tu cuarto, en tu recámara, ora a Dios que ve en secreto, y tu Dios que ve, o tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. ¿Qué significa esto, hermanos? Sencillamente que debemos estar Dios y yo, no precisamente en un cuarto, sino Dios y yo. Voy en el autobús ahí sentadito, pues ahí voy a hacer oración, ¿verdad? Dios y yo. ¿Recuerdan el himno? Mi Dios y yo andamos siempre juntos, y como amigos, Un gran amor. con una gran comunión. Bien, entonces no podemos y ni debemos estar separados de nuestro Padre Celestial en ningún momento, y no lo estamos. Dijo el salmista, ¿dónde puedo estar yo que no estés tú? Pero eso decía David, pero en nuestros días es muy diferente. No, hermanos, no, es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. Siempre.
Dios, 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 porque no hay otro en quien podamos nosotros confiar. Y el Señor Jesucristo también dijo que no hay otro por el medio del cual podamos llegar al Padre. Así que hay que pedir con fe, no dudando. Hablábamos de cuando oramos, por ejemplo, por un enfermo, ya sea en casa, ya sea aquí o ya sea en el hospital. Oramos por los enfermos. ¿Y qué decimos? Una oración con fe no es, Señor, sánalo, te demando que lo sanes, No. demuestra tu poder. No, esa no es una oración con fe. La oración con fe, Señor, te rogamos que se haga tu voluntad en el enfermo. Si tú deseas que el enfermo sea sano, bien. Pero ese es nuestro deseo. Pero acudimos a ti para que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y siempre, hermanos, los enfermos por voluntad de quien sanan. El Señor es el que interviene. Sí. El médico pone inyecciones, da pastillas y esto y lo otro, pero la última palabra la da Dios. Y eso estamos conscientes. Sin embargo, muchos dicen, bueno, si hay Dios, ¿por qué yo estoy así? Quieren que Dios se manifieste. Y Dios se manifiesta, pero no de acuerdo a mi pensamiento, sino de acuerdo a su voluntad. Amén. Dios se manifiesta. El sol nos habla que hay un creador. Todo, absolutamente todo, nos está diciendo hay un creador. Pero es diferente saber que hay un creador y obedecer a ese creador. Amén. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Mucho. El apóstol Juan dice que la vida eterna corresponde, o no corresponde, sino le es dada a aquel que le cree. El que le cree. No el que cree que hay un Dios, no. El que cree o el que obedece a ese Dios. ¿Alguien iba a decir algo? Hermano Abel. Usted, hermano Abel. Sí, hermano, la realidad es tan tremenda, es importantísimo saber en dónde estamos. Claro. Y nosotros los presentes, voy a decir los presentes que hemos sido bautizados gracias a su misericordia, tenemos una gran bendición que ni siquiera la entendemos. Sí. El simple hecho de poder escuchar estas palabras es una gran bendición, porque todo el mundo quisiera poderlas escuchar, aunque dicen que son cristianos. Y digo esto porque yo tuve la oportunidad de presenciar una reunión de varias religiones reunidas en un lugar, y uno de los señores que estaba ahí presente en la mesa, estábamos comiendo, y él mismo estaba diciendo que hay que tener cuidado con las palabras que dice, porque dice que uno de los pastores de la religión, estaban demandando el milagro, como diciendo, Señor, hazlo porque te decimos. Sí. Y los mató. Según el señor que estaba ahí, se los mató. Se murieron inmediatamente ahí. Bueno. Entonces nosotros tenemos una gran bendición de esta fe que profesamos. Sí. De seguir conociendo, de seguir pues desafortunadamente cometiendo errores para aprender. Sí. Y nunca vamos a dejar de cometer errores, ¿verdad? ¿Por qué? Dijo el Señor, ciertamente el hombre es carne. Y claro que cada cristiano no es una persona dominada por la carne, pero de vez en cuando sí nos da buenas revolcadas. Pero gracias a Dios que hasta la fecha nos hemos podido levantar y estar aquí presentes ante la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo que nos ha tenido aquí? La fe. Sencillamente la fe, pero con obras, ¿verdad? ¿Cuál es la obra nuestra? Al estar aquí, Cumplir con el mandamiento. cumplir con el mandamiento, no dejen de reunirse. Ayer me decía un hermano, oiga hermano, ¿cree usted que esto que estamos haciendo sea un sacrificio espiritual? Claro que sí. Le digo, sí. El estar aquí presente para muchos es un sacrificio espiritual, no para todos.
¿Qué sacrificio hice yo de venir aquí? Yo no hice ningún sacrificio. Gracias a Dios que me dio la capacidad para estar aquí sin ningún problema. Pero ¿cuántos estarán aquí? Batallas. Estamos yendo los jueves ahí con la prima de la hermana Ana Ríos Vides. Y dijo ella, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Le dije, pues ubíquese nada más donde está y vea qué es lo que puede hacer. Pero no puede hacer nada. Y se me vino a la idea de que Dios no le va a pedir a un ciego que ensarte una aguja. ¿Cómo ven ustedes? No, es algo que no es correcto. A ver, ensártame esta aguja. No es justo. Yo sabe que no veo, estoy ciego, no veo. Toma, Daniel, ensártame la aguja. Pues primero, ¿cuál? ¿Cuál aguja? No la veo. Mucho menos ensartar. Con esto, hermanos, quise explicarme a que Dios no nos pide cosas que nos es imposible hacer. Sería injusto. Sí, deja que la tentación llegue a nosotros, pero solamente la tentación que podemos soportar. La que no podemos, no permite que llegue a nosotros. Diga, hermana. Hermano, por eso debemos de estar conscientes que cuando estamos sanos debemos de servirle al Señor en lo más que podamos, porque va a llegar un día en que estamos enfermos y ya no podemos. Sí. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, hoy no endurezcas tu corazón. Ah, hermano, pero eso lo dice a los que todavía no son cristianos, para que vengan a ser bautizados. No. A mí y a ustedes y a todo el mundo cristiano nos dicen, no endurezcan su corazón. No lo endurezcan. Tengan un corazón dócil para que sea moldeado según mi voluntad, dice el Señor. Es que el capricho es muy fuerte, ¿no? Sí. Diga, hermana. Hermano, me da un poquito de pena platicar esto, pero pues siento que debo decir. Yo me desocupo de trabajar muy tarde y a veces me voy a dormir y digo, ay, no voy a hacer oración, Señor, perdóname, me acuesto. Pero tengo sueños bien feos, horribles, y me tengo que levantar más tarde a hacer oración para pedirle perdón a Dios, y ya me duermo bien a gusto. Ya van 2 veces que me pasa eso. Sí. No sé si les ha pasado. Sí. Bueno. Cuando nosotros ponemos a nuestro Dios primero, dice el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien, pero hay que luchar para poder obtenerlas. Si tengo hambre, hermanos, y tengo un bistec ranchero, no sé, tengo un bistec ranchero enfrente y tengo hambre, pues con mirarlo no me va a satisfacer, no me va a quitar el hambre. Necesito coger el tenedor y la cuchara y las tortillas, la salsita y todo lo necesario, cortarlo y llevarlo a mi boca, masticarlo y pasarlo a mi estómago. Eso es lo que puedo hacer. Ya digerirlo y lo demás, pues ya está bajo el control de mi organismo. Pero mi organismo no va a trabajar antes que mis manos, antes que mi boca. Primero necesito usar mis manos para llevar aquel alimento a mi boca. Mi boca tiene que masticar aquello, pasarlo, y ¿qué más puedo hacer? Lo siguiente ya corresponde a mi organismo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos lo que podemos, pero nos instruye, mira, así, así y así. Si piden a Dios algo, pídanlo con fe. No duden que esto va a suceder, pero sepan pedir. Aprendan a pedir. Sí. Nuestros hijos a veces necesitan algo
y nosotros nos damos cuenta que necesitan. Pero muchas de las veces decimos, no, pues que me lo pida. Yo sé que lo necesita, pero él también quiero que Es correcto. me lo pida. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que nos lo pida? Porque es una parte correcta. Es una parte, hermanos, por medio de la cual nosotros podemos aprender a que no somos autosuficientes. Nosotros somos dependientes y hay que aprender a ser dependientes. ¿Dependientes de quién? Dependientes de Dios. Yo dependo de Dios y sin Él no hay nada. El Señor Jesucristo dijo, estad en mí, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces el que se cree independiente, pues sí, él y él. Hay que bajar unas dos rayitas porque sí hay personas así. Sí. Entonces, hermanos, hay que pedir con fe, sabiendo que el Señor Jesucristo va a responder nuestra oración, no a como nosotros queremos, sino a como es Él quiere. su voluntad. No dudemos que esto va a suceder. La voluntad del Señor manifestada ante lo que le pidamos. ¿Y Dios responde? Claro, claro que responde. Por eso estamos aquí. Si el Señor no respondiera, hace 25 años yo ya estuviera enterrado. Hace 25 años. ¿Por qué? Sencillamente porque fue la primera operación que me hicieron del corazón. Allá por el 95. A la fecha, ¿cuántos son? 24. Si la voluntad del Señor no hubiese sido que viviera, pues ahí las lágrimas de ustedes tal vez, ay, qué bueno. No, las lágrimas de ustedes ahí se mirarían y yo pasaría a mejor vida según la esperanza que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor vida? Descansarán de sus trabajos. Ahora sí, descanso. Pero sus obras siguen para que por medio de ellas sean juzgados. Por cuanto esto hiciste, el verbo hacer. Pero estos hechos deben llevar una fe en el Señor. Pídame lo que quieran, yo voy a responder. No de acuerdo a como ustedes piensan, sino de acuerdo a mi voluntad. ¿Cuántas veces el niño llega a nosotros y nos pide una navaja de rasurar? Aunque ya no se acostumbran, ¿verdad? Las navajas esas de un filo o 2 filos de rasurar. Sí, hijo, tenga. No, ¿verdad? No, espérate. Te doy la navaja, te vas a cortar. Y aunque el niño llore y haga lo que haga, no le damos la navaja. ¿Por qué? Porque queremos protegerlo. Muchas veces nosotros pedimos algunas cosas y Dios responde con un sí o con un no. Pero nos responde, pero queremos que nos diga que sí y así como pensamos. No, estás pensando mal. Mira, te voy a responder, pero te voy a quitar esto. Esa es mi respuesta, porque esto te va a hacer mal. Así que no dudemos de que Dios responde nuestras oraciones cuando son por fe. Ahora dice, porque el que no tiene fe o no pide con fe, el que duda, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada en una parte a la otra. Hermanos, sencillamente, ¿por qué creen ustedes que no todos vemos lo que dice el Señor? No dejen de reunirse. Ahí voy en la mañana, no, ahí voy en la tarde, no, hay esto, no, hay lo otro. No, pues ahorita va a predicar el hermano fulano, no, y muchas cosas que ponemos antes. Y con frecuencia canto.
Yo quiero ser, ¿cuál? Mi Jesús. Mi Jesús. ¿Cuándo dijo el Señor o el niño o Jesús, espérate? ¿Cuándo? No. Sin embargo, tenemos enseñanzas que Él, dejando todo, siguió a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, dejando todo, aún su propia vida, su propio poder, su propia familia, dejando todo por servir a quien lo ha enviado. Él dijo, yo no tengo, el Hijo del Hombre no tiene una almohada donde reposar su cabeza. Pero dice, te doy gracias, Padre, porque sé que me respondes. ¿Recuerdan cuando estaba ante la tumba de Lázaro? Ahí es cuando dice, te doy gracias porque me respondes. Y Dios también a nosotros, como hijos de Él, nos responde. Y ora al Padre para que el Padre tenga cuidado de nosotros ahora. Y el Padre tiene cuidado de nosotros ahora y nos dirige el Padre a través del Espíritu Santo encerrado en las páginas de la Biblia. Esa es la dirección. El día de ayer un hermano decía que la iglesia del Señor Jesucristo ahora debe tomar, o más bien informarse. Y habló algo acerca de la información que es necesaria que tengamos, de la tecnología y todas esas cosas que ahora hay. ¿Por qué? Tal vez el día de mañana nosotros carezcamos de muchas cosas que tenemos ahora, pero viene otra, y esta es una de ellas, mire. Esta es una de ellas. Por medio de ese aparatito, muchos van a oír y ver lo que nosotros ahora estamos haciendo. Se va a distribuir. Pero nosotros, físicamente, no estamos haciendo lo que debemos. El Señor dice, vayan y prediquen. ¿Cuántas veces hemos tomado la Biblia en nuestras manos? Y vénganse, hermanos, vamos a predicar aquí, vamos a invitar. No lo hemos hecho, ¿verdad? Bueno, ese es el medio, la tecnología. Vamos a usarla para bien. Vamos a usarla para bien. Y ese es uno de los propósitos. La gente está tratando, a través de la tecnología, revivir al hombre. Ha trabajado tanto que ha hecho, ¿cómo les dicen? Otra persona igual que yo. Un clon. Pero todavía no pueden. Creo que han podido clonar a animales, ¿verdad? Pero al humano, porque se prohibió. se prohibió. Sí es posible, Pero sí hay. Díganme. A cierta edad muere el animal que hayan clonado. Sí. Bueno, pues tal vez a través de la tecnología logren superar eso, ¿verdad? Pero fíjense que el plan de Dios está bajo o sobre la tecnología. ¿Sí? No olvidemos el plan de Dios. Mientras que la gente anda buscando esto y esto y esto y esto a través de la tecnología, nosotros debemos buscar la salvación a través del plan de Dios. Dios tiene un plan para salvar a la humanidad. Entonces, la humanidad o las personas que quieran ser salvas, que se sujeten al plan que Dios ha marcado ya. Él le dijo a Noé, mira Noé, haz el arca tantas medidas de largo, tanto de alto, tanto de ancho,
de tal manera que Noé estuvo atento a las medidas exactas. Y ahí tienen ustedes el arca flotando. Más tarde habla con Moisés y le dice, bueno, mira, haz el tabernáculo, pon unas cortinas de oro y etcétera. Le dio medidas exactas también y materiales. Moisés se pasa al plan de Dios y tenemos el tabernáculo y tenemos a Dios presente en el tabernáculo. Ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, el plan de Dios ha llegado a todo el mundo, de tal manera que cuando las personas en el mundo se sujetan o nos sujetamos al plan de Dios, Él nos salva. Esa ha sido su promesa y vamos a creer porque Él es el que es, no falla. Diga, hermano. Un comentario sobre lo que estamos hablando. Sí, hermano. Yo he observado en los últimos años que ha pasado algo muy crítico en las congregaciones, no solamente de habla hispana, sino desde inglesas. Estamos perdiendo las nuevas generaciones, se están perdiendo. ¿No? Creo que nosotros por alguna causa u otra hemos fallado. En nuestra congregación dicen, es que ahí no nos atienden a nosotros. Y en otras congregaciones se escucha lo mismo, ahí está que los jóvenes no están aquí. Y ahí es donde se está perdiendo la tecnología, porque ellos están yendo a la tecnología, pero no es una tecnología equivocada. Sí. Es el problema más crítico que se mira, de tal manera que las iglesias de los americanos se están quedando solas porque los viejitos se están muriendo y ya de las generaciones detrás de ellos. Y es algo crítico que si observamos deberíamos de comenzar a hacer algo por nuestra juventud y nuestros niños, Sí. pero inmediatamente. Sí. La hermana Ana mencionó algo. ¿Recuerdan lo que dijo ella con relación a lo que está hablando nuestro hermano? Hay que hacerlo cuando estemos jóvenes, no cuando ya no podemos. Hay que hacer lo que podemos hacer ahora. Sí. Ahora puedo caminar, pues camino. Puedo correr, pues corro. Porque mañana Ya no. tal vez ya no pueda. Entonces por eso dice el Señor, entre tanto que se dice hoy. Hoy que puedes. Hoy que tu lengua puede decir sí o no, cantar, orar, etcétera, úsala para eso. Hoy que puedes leer la Biblia, léela, porque tal vez mañana ya no podremos. Y luego vienen las lamentaciones. Hubiera. ¿Saben cómo les dicen a los monterreyenos? Regiomontanos. Monterreyenos. Regiomontanos. ¿Saben cómo les dicen? ¿Quién es de Nuevo León o de por allá? Los de Nuevo León. Les dicen los tubos. Los tubos. Porque, no, mi abuelito tuvo, no, mi papá tuvo, y tuvo. ¿Sí? ¿Y yo? No tengo nada. Bien, gracias. Entonces, para que no nos pase eso de que hubiera, pues vamos. Gracias a Dios tenemos estas dos manotas. Gracias a Dios tenemos nuestros ojos, nuestros pies, que podemos utilizar, batallando o no batallando, pero aquí estamos. Ya llegará el día en que Dios nos diga, ¿sabes qué? Ahora ya no te vas a mover de esa silla. Bueno, les estaba hablando sobre la prima de la hermana que se desespera. Luego ya, cuando iba para la casa, iba pensando, digo, ¿por qué no le dije que se reconcilie con la iglesia? Que venga aquí y que tenga paz espiritual. Comenté con la hermana, dígale que si gusta venir, aunque sea nada más en la hora del servicio, que participe de la cena del Señor, que participe de la comunión con los hermanos, que participe de la ofrenda, etc.
pero resulta que no puede estar sentada, se resbala y tiene alguien quien la levante. ¿Y es joven ella? A mi punto de vista sí, pero tendrá algunos 60, 59. 59 años. Sí, es joven. Sí, sí es joven. Iba a decir a mi punto de vista sí. Sí, yo lo conozco. O sea que ni siquiera puede hacerse para atrás de la silla. Si se va resbalando y si no hay quien la acomode, se cae. Bueno, por eso le dije, ubíquese donde está y haga lo que pueda. Dios no le va a pedir más, no es un Dios injusto. Pero cada uno de nosotros debemos hacer lo que está a nuestro alcance. Y ninguno debe decir, yo hago esto, yo hago aquello, yo, etcétera, porque cuando hacemos esto, estamos provocando las palabras de nuestro Padre Celestial: siervo inútil. Siervo inútil, te conformas con lo que has hecho. ¿Y qué has hecho? Hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué has hecho? Nada. No has hecho nada para que yo pueda decirte, bien, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y muchas veces decimos, no, yo sí, el hermano no, yo sí, el hermano no, y el hermano no. ¿Quién soy yo para decir si lo que estoy haciendo es justo o lo suficiente? Dice el Señor, cuando piensas que estás haciendo lo suficiente, eres un siervo inútil. Inútil. Cuando saludas a los que te saludan, cuando abrazas a los que te abrazan, ¿qué estás haciendo de más? Y nosotros nos quejamos, ay, no me quiso saludar, pues ni yo le saludo. Que ya venía y se fue por allá. La venganza. Bueno, ¿y esto qué? Decía a los hermanos, esos son síntomas de debilidad. Fijarnos en lo que los demás hacen y juzgarlo de acuerdo a nuestro pensar. Si me importa mucho que me saluden, pues voy a saludar. Ven, hermano. Ya lo demás, cuestión personal, hermano. Por eso Pablo nos dice que no nos hagamos imaginaciones, porque las imaginaciones que humanamente nos vamos a hacer van a ser erróneas, hermano, no van a ser certeras. Sí, muchas veces nos imaginamos y de acuerdo a nuestra imaginación creemos que así es. Sí, ¿no? Y sí, eso es. Sí. Que no, sí me vio, pero no quiso saludarme. Hermanos, ¿cuántas veces andamos buscando la pluma? ¿Cuántas veces andamos buscando algo y lo traemos en la mano? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Hombre, pues ahí. Mira, hombre. Eso sucede, hermanos, cuando alguien cree que lo vimos y no le hablamos. No me quiso hablar. No. Muchas de las ocasiones no vemos. O nuestra mente anda en otro lugar. Sí. Hermano, ¿no le ha pasado que anda buscando los lentes y los trae puestos? No me haga quedar en vergüenza. ¿Sí? Hasta allá llega uno. ¿A qué me senté? Nos sentamos a comer. ¿A qué me senté? Nos levantamos. Ya sé, me senté a comer. Hermana Rafaela. Sí, hermano, una vez ya nos íbamos al servicio y me habla mi hija de México y yo hablando y yo regañando así que no encontraba mi celular y me dice mi hija, ¿qué buscas, ma? Le digo, mi celular. Dice, entonces estás hablando en teléfono de casa. Le digo, no, amiga, mi celular. Y yo mi celular lo tenía en la mano y en la oreja, yo buscando mi celular. Eso sucede, hermanos. Entonces, que eso nos enseñe a no hacernos imaginaciones, como dice el hermano. No pensar más allá. Hermana.
¿Quién? ¿O usted? Sí, hermano. Un comentario. Es importante entender lo que el hermano Pablo dijo, pero también hay algo que es muy importante a nivel espiritual. A nivel espiritual es muy importante entender lo que el hermano Pablo dijo, porque hay que ubicarse y no decir yo hice esto, dejé de hacer lo otro, porque Dios sabe lo que está haciendo uno. Sí. Pero sí es muy importante, como la palabra de Dios nos dice, que mostremos nuestra fe por medio de nuestras obras. Sí. Y ahí está hablando materialmente y espiritualmente. En ambas cosas. Porque si te comprometes en algo y no cumples, estás fallando. Y espiritualmente no debes de decir yo, porque Dios sabe lo que yo. Dice el apóstol Pablo, ninguno tenga más alto concepto que el que debe tener. Ya les he dicho, si yo soy aseador de zapatos, debo decir, yo soy aseador de zapatos. ¿Por qué? Porque eso soy. Y no hay ningún problema en que yo diga, yo soy aseador de zapatos. No hay ningún problema. Ah, ¿te estás ensalzando? No. Es el concepto que tengo. Ninguno tenga más alto concepto que el que debe tener. Entonces, no terminé la idea. Oh. Tiene que uno ubicarse en primer lugar espiritualmente y materialmente. Porque hay algo que la Biblia dice muy importante como congregación, como parte de la iglesia de Cristo. Dice, lo que tú atares, está hablando espiritualmente, creo yo. Lo que tú atares será atado, lo que tú desates será desatado. Pero en eso hay compromisos que se echa uno. Y esos compromisos debe de cumplirlos. Porque la cosa, y no quiero tomar la cosa del proyecto, la cosa como el proyecto del templo, si hubo compromiso de ciertas personas, tienen que cumplirlo. Porque no nos va a salvar, pero sí nos puede condenar. Sí. Bien, depende de muchas cosas, hermanos. En estos proyectos, por ejemplo, pues a veces uno no es directamente un culpable. Hay varios. Y esos varios, pues siempre echan la culpa a alguien, ¿verdad? Pero en fin, lo que el Señor Jesucristo nos pide es que actuemos de acuerdo a nuestra fe. ¿A dónde me lleva la fe? ¿A dónde me lleva? A lo limpio. A lo limpio, a lo puro, a lo transparente, a lo honesto. Una fe clara, una fe que nos lleva a la adoración. Porque recuerden que hay una fe viva y una fe muerta. Y una fe que de la persona que ahorita hace una cosa, al rato otra y al rato otra, es una fe, como dice aquí, fluctuante. Hermano. Se debe orar para fe. ¿Mande? Se debe orar para fe. Se debe orar para fe y por fe. O sea que la fe es un sobre todo. Es un sobre todo. La fe debe estar sobre lo que decimos y la fe debe ser pedida para que lo que decimos tenga una base sólida. Ahora, miren lo que dice el Señor. El que duda, no piense que va a recibir cosa alguna. Verso 7. El que duda. ¿Y quién es el que duda? El que está vacilando, ¿verdad? Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos considerar, que a veces nosotros tenemos dudas de muchas cosas. Y cuando la duda existe, según el versículo 7, no vamos a recibir cosa alguna. ¿Por qué? Porque no hemos pedido con fe, sino que estamos a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor esto y a lo mejor lo otro, y no vamos a recibir cosa alguna. Entonces hay que obrar con fe, de acuerdo al plan
de Dios, no de acuerdo al plan nuestro, porque el plan nuestro es muy diferente. Mi plan es diferente al plan del hermano, el plan del hermano es diferente al plan de la hermana, y así sucesivamente, diferentes planes. Pero el plan de Dios es único, y es al que debemos estar sujetos. Y para estar sujetos se necesita la fe, porque sin ella no se puede agradar a Dios. Y con ella no se puede agradar al humano. Fíjense cómo es. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esa fe no se puede agradar al humano. Me refiero a lo siguiente. El humano dice, no, ¿a qué vas? Ahí vas en la tarde. Y el que tiene fe dice, pues dispénsame, pero no te voy a agradar en esto. Voy a agradar a Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con nuestros familiares? Por diferentes razones. Pero ellos nos impiden, no, mira que esto y lo otro. Y la fe que tenemos en el Señor no nos permite agradar a nuestros familiares cuando ellos tratan de retirarnos de nuestra responsabilidad como cristianos. Recuerden lo que el Señor Jesucristo hizo, o más bien recordemos, porque yo también quiero recordar lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que vienen a llamarme, que me esperen allá. Ahorita estoy con mis hermanos. ¿Se fijan? ¿Fue incortés el Señor Jesucristo? No, sino que puso a los familiares en el lugar en que ellos estaban, y Él se puso en el lugar donde debía estar. Él se ubicó. Él se ubicó. Yo no puedo agradar a mi familia. ¿Por qué? Porque estoy agradando a Dios. Nosotros, por la fe, vamos a agradar a Dios, no a la gente. Pero como Él me dice que ame a mi prójimo, yo lo amo, no lo agrado. Son dos cosas diferentes. Amar es hacer algo por Él. Y agradarlo es hacer lo que Él quiere. Aquí nos quedamos, hermanos. Ya me pasé. Y aquí vamos a terminar. Vamos a saludarnos, los que no nos hemos saludado.